Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario les damos la bienvenida, recordándole por favor darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y dejarnos sus comentarios. Un ataque ya declarado oficialmente terrorista ha ocurrido en las afueras de Moscú, en un centro de conciertos, aparentemente de entre 3 a 5 personas con armas automáticas abrieron fuego en contra de la multitud que estaba entrando al centro para asistir a un concierto de música pop. Le pegaron incendiaron el centro, la sala de presentaciones y eventualmente el techo de la sala se cayó y cifras no oficiales hablan de 40 muertos y más de 100 heridos. La embajada de los Estados Unidos hizo una declaración de que ellos no tenían nada que ver con esto. El gobierno ucraniano hizo lo mismo, pero ya la vocera del Ministerio del Exterior de Rusia se preguntó cómo es posible que hace 2 semanas tanto Inglaterra como los Estados Unidos le habían advertido a sus ciudadanos de que no fueran a ningún centro ni a ningún lugar donde se acumularan muchas personas, porque algo así podía pasar. Lo cierto es que aunque todavía el resultado de una investigación no se ha, ni siquiera se ha iniciado, mucho menos concluido, lo cierto es que todos los dedos apuntan hacia un solo lugar, Ucrania. Hay 2 aspectos interesantes. El problema es la advertencia de los Estados Unidos e Inglaterra a sus ciudadanos. El segundo, que viene después de un ataque masivo hace 2 días de Rusia a diferentes puntos, específicamente a los centros de producción de energía eléctrica de Ucrania, y en los instantes en que la tensión entre Europa y Rusia se encuentra en su máxima expresión. Todo aquí de aquí en adelante depende de cómo vaya a reaccionar los rusos, específicamente Putin, que estoy seguro que no va, estoy casi seguro, que no se puede asegurar nada, pero que si uno tiene la esperanza de que lo coja con cierta paciencia y que se medite lo que se va a hacer. Lo cierto es que nosotros vamos a oír con frecuencia en los centros de comunicación masiva de Occidente de que esto pudieron haberlo hecho los propios rusos en contra de su propia gente. Pero si esto hubiera ocurrido antes de las elecciones, hubiera sido, bueno, no justificable, pero por lo menos entendible que los rusos lo quisieran hacer para consolidar el poder y el apoyo ciudadano alrededor de la figura de Putin. Pero ya las elecciones pasaron. Y los rusos, sin ningún tipo de ataque terrorista, le dieron su apoyo masivo a Putin, donde él sacó un 87% de la votación en unas elecciones que tuvo un nivel de participación máximo de alrededor del 73% de las personas. Otra posibilidad que podrían surgir es que esto acelere el término de la guerra por 2 razones básicas. Primero, teniendo en cuenta lo que Israel ha hecho después del ataque de Hamas en Israel, tratar de pedirle paciencia a Rusia en términos del ataque en Ucrania va a ser prácticamente algo extremadamente hipócrita. Por otra parte, tratar de seguir ayudando a un país que comete este tipo de horrores realmente va a ser muy cuesta arriba en Europa y en el resto del mundo,
tomando en cuenta, primero, que no se atacó un centro militar, segundo, se atacó directamente a la población civil, y tercero, el hecho de que ha habido una especie de consenso entre todo el mundo de que cuando hay un ataque terrorista no haya ningún tipo de simpatía hacia los atacantes, independiente de las razones por las cuales sean. Que esa ha sido la posición de los Estados Unidos y de Europa de lamentar el ataque de Israel en contra de Hamas, en contra de los palestinos, pero lo justifican bajo el hecho de que en octubre del año pasado, Israel tuvo un ataque terrorista que justificaba sus acciones. Las diferentes acciones que los Estados Unidos tuvo después del ataque terrorista en el 11 de septiembre aquí en New York, pues fue la causa justificadora de todos los ataques que se hicieron y de todas las invasiones que se hicieron en el Medio Oriente. Decirle a Rusia que no tiene el mismo derecho sería muy cuesta arriba, pero no solamente eso. Justificar el seguir ayudando a Ucrania después de este acto sería muy, muy cuesta arriba. Es indudable que aquellos gobiernos, especialmente en Europa, que tienen un apoyo irrestricto a Ucrania, podrán decir lo que quieran, pero la realidad es la siguiente. Ucrania, independientemente de que ellos no hayan sido o no los que lo hayan hecho esto, la impresión que hay en estos instantes que fue Ucrania y que por ende fue un acto terrorista de ataque injustificable a civiles. Cualquier ataque terrorista en contra de instalaciones militares es justificable, pero no atacar a la población civil. Seguiremos de cerca cómo se van desarrollando los acontecimientos. Yo espero que dentro de muy poco Putin se dirigirá a la nación y establecerá cuáles son los pasos a seguir por parte de las autoridades rusas. Habría que ver qué va a decir Macron después que había prometido 20,000 soldados para ayudar a Ucrania y de toda aquella personas que han estado diciendo que hay que salvar a Ucrania del dictador de Putin. Bueno, seguiremos con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en Rusia, pero lo realmente es que este acto podría cambiar completamente la dinámica de la guerra. Gracias por su atención y será hasta la próxima.